En este video veremos los ejemplos resueltos de la clase 1, concretamente los ejemplos sobre los ejercicios sobre piezómetros. En el ejemplo 1 teníamos un tubo circular de 4 pulgadas de diámetro. Este se encuentra uniendo dos depósitos a distinto nivel. Si se cierra el tubo en M, en este punto de acá, ¿cuál será la fuerza resultante que actúa sobre la superficie de cierre? Entonces tenemos dos depósitos, el depósito 1 y el depósito 2, cada uno tiene un fluido diferente. Bueno, tiene un fluido que supondremos que es agua por no tener información del fluido, y calcularemos entonces la fuerza sobre este disco de cierre en M, ¿no? Entonces tendremos que calcular tanto la presión por la columna del fluido 1 y la presión por la columna del fluido número 2. Bien, para este cálculo vamos a recordar que la variación de presión en fluidos era igual al peso específico por la profundidad h. Recordando también que el peso específico es densidad por gravedad. Y la densidad del sentido de los cambios de presión en un fluido, está detallado acá, ¿no? Cuando yo incremento profundidad, la variación de presión es positiva, aumenta la presión, y cuando pierdo profundidad, la variación de presión es negativa. Bien, habiendo dicho esto, vamos a calcular entonces la presión en el punto M del lado 1 por el fluido 1, que lo hemos llamado PM1, y luego la presión en el punto, presión en el punto M del lado 2, ¿no? Por el fluido 2, llamada PM2. Para PM1, vamos a partir de este punto donde conocemos la presión atmosférica, básicamente la apertura atmosférica, y ese valor será de presión 0. Y el cambio de presión será entonces gamma por la profundidad que va hacia abajo. Entonces, gamma por 6, ¿no? 6 veces el peso específico. Lo mismo para la presión PM2, vamos a partir de este punto de acá y vamos a ir a través de esta línea de columna de fluido. Entonces partimos de la presión atmosférica, que vale 0, y lo que haremos será subir una cierta cantidad. Vamos a subir finalmente a una cierta altura, que será 3 metros. Con esto la variación de presión será negativa, valdrá menos 3 veces el peso específico, ¿no? 3 por gamma. Habiendo calculado esto, podemos calcular ahora la diferencia de presiones o la suma de presiones total a lo largo de ese disco, alrededor de ese disco M. Y entonces delta PM, o la diferencia, será igual a PM1, la presión del lado 1, menos la presión del lado 2. Si reemplazamos los valores obtenidos, tendremos la presión del lado 1, que vale 6 veces gamma, menos la presión del lado 2, que valía menos 3 veces gamma. Esto nos dará entonces una variación de presión total de 9 veces el peso específico. Ahora, si yo simplemente, a delta PM lo termino llamando presión neta o presión total en M, vamos a recordar también que esa presión, será una fuerza distribuida por unidad de área en el disco M, ¿no? En este disco. Entonces, si de acá yo despejo despejo la fuerza, que es lo que queremos encontrar, obtendremos entonces finalmente el valor de la fuerza, que será la presión total por el área, 9 veces gamma por el área. Bien, vamos a recordar este concepto en todos los ejercicios que vamos a hacer en esta serie. Vamos a hacer en este caso 5 ejemplos. En el segundo ejemplo tenemos un manómetro diferencial con columnas de líquido. En este caso no tenemos información de este líquido ni de esos fluidos, vamos a suponerlos que son agua, y tenemos acá en cambio el peso, la densidad relativa, ¿no? 0.8. La densidad relativa es la comparación de la densidad de un fluido comparada a la del agua. Densidad del agua. Entonces, si este valor es mayor a 1, la densidad del fluido es mayor que la del agua. Si este valor es menor a 1, la densidad del fluido es menor que la del agua. En este caso, es un fluido más liviano que el agua. El aceite es más ligero, más liviano que el agua. Bien, el problema nos pide determinar la variación de presión entre los pasos A y B. Entonces este será nuestro paso A, este será nuestro paso B, y son vasos comunicantes a través de estas columnas de fluido. Nos dan cierta información de las distancias. Entonces tenemos acá 1.48 metros en esta distancia X, y esta variación en el aceite es 0.38, y finalmente esta última variación acá es una distancia Y. Lo que vamos a hacer con las distancias es que podemos expresar Y en función de X, o de las distancias en este lado.
Si hacemos esta división, simplemente voy a tomar primero este valor, que es el mismo valor que tengo acá, de 1.48. Y finalmente, si yo calculo esta distancia, será entonces la resta entre x y 0,38, ¿no? X menos 0.38. Con esto, bueno, voy a expresar tanto este lado como este lado en función de x, y ya no utilizaré la distancia y que tengo acá. Bien, entonces la presión en A menos la presión en B, o la diferencia de presiones de A y B. Nos piden en todo caso este término, delta P de A a B. Esto en realidad se conoce como, la definición de esta variación de presiones será la presión final menos la presión inicial. Entonces quedará PB menos PA. El punto representativo del vaso B será el punto N, y el punto representativo del vaso A será M. Entonces necesitamos encontrar nosotros la diferencia de presiones de N menos M. Para hacer esto, bueno, vamos a partir del punto, vamos a utilizar esta ecuación que dice lo siguiente. Es una ecuación general de variación de presiones en un fluido. Si yo parto de la presión de un punto A, ¿no? Presión conocida en un punto A, y luego calculo las variaciones de presión de A a B y las voy a agregar, voy a llegar a estimar la presión en un punto B. Viéndolo de forma más gráfica será, por ejemplo, así. Si yo conozco la presión en un punto A y luego calculo las variaciones de presión a lo largo de A a B, en el camino de A a B, es decir, todas estas variaciones de presión, hasta acá habré logrado estimar la presión del punto B. Entonces, esto es bastante útil en el cálculo de presiones en algún punto, si yo conozco la presión en otro punto, ¿no? De algún punto conocido. Vamos a aplicar esta ecuación, entonces vamos a partir del punto M, entonces será la presión de partida, presión en M, más, y acá voy a ir sumando todas las variaciones de presión que tendré en este trayecto. Vamos a eso entonces. Primera variación de presión, negativa. Será entonces de valor menos, bueno, vamos a subir hasta acá, desde M hasta este punto, menos gamma por esta altura, que en sí vale 1.48 más esta otra, x menos 0.38. Hemos llegado a este punto. Ahora vamos a hacer la variación de presión en la columna de aceite. Bueno, será básicamente una subida de este nivel, ¿no? De esta altura. Nuevamente negativo, menos intensidad relativa por peso específico del agua, gamma, por esta altura, 0,38. Y finalmente tendremos que calcular la variación de presión en este tramo. En este caso sería descendiendo. Entonces incrementamos profundidad, pues más gamma por peso específico de este fluido, gamma, agua, por X. Bien, vamos a recordar que en esta ecuación gamma es el peso específico del agua, y en el caso del sistema internacional, gamma vale 9810 newtons por metro cúbico. Si recordamos, gamma, el peso específico es la densidad por la gravedad, es decir, 1000 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad estará en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces a partir de M hemos hecho todas las variaciones de presión y hemos llegado en todo caso al punto N, con lo cual esa presión será igual a la del punto N. Perfecto. Yo lo que necesito es la diferencia de presiones, Pn menos Pm. Entonces voy a pasar este término al otro lado y calcularé todo este valor utilizando estos valores, ¿no? Que ya tengo especificados. Si hacemos ese cálculo, esto quedará, bueno, como 13.700. Esa variación de presión será negativa y será menos 13.773 pascales. En sí, el pascal es newtons por metro cuadrado. De hecho, esto es una respuesta ya del problema. Pero si queremos obtener la respuesta mostrada en el ejemplo, que era este valor de acá, en kilogramos por centímetro cuadrado, vamos a aclarar que estos kilogramos eran kilogramos fuerza, porque la presión es unidad de fuerza sobre área, ¿no? Entonces tendrá que ser acá unidad de fuerza sobre área. Vamos a usar un factor de conversión que convierte entonces los pascales a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es este de acá. Si hacemos este cálculo, lo podemos ver aquí.
Okay, entonces bueno, serán 13.773 pascales por 1.017. Bueno, será 1.0197 por 10 al menos 5. Ese 10 al menos 5 es en realidad es como dividir entre un 1 con 10 ceros, ¿no? O con 5 ceros, perdón. Esto. Y eso me da, bueno, este valor finalmente en kilogramos por centímetro cuadrado. 0,1404, que es bueno, prácticamente el mismo de acá. Es posible que la gravedad haya sido el valorcito que termina generando ese redondeo, ¿no? Bien, con esto hemos concluido este ejercicio, este ejemplo, y espero que pueda haber quedado claro el hecho de cómo podemos aplicar la variación de presiones en un fluido, ¿no? Partimos de un punto conocido, calculamos todas las variaciones de presión a lo largo de la trayectoria y llegamos a un otro punto del que queremos estimar la presión. Esto está expresado en esta ecuación. Entonces todo esto serían, estos términos de acá, serían las variaciones de presión a lo largo de esta columna de fluidos, ¿no? Bien, en el ejemplo número 3 teníamos un manómetro. Bueno, tenemos esto, ¿no? El manómetro A indica este valor de presión. Hallar la lectura del manómetro en B y la altura H. Bueno, el manómetro A es el que tenemos acá. Esta es la simbología del manómetro. Entonces nos mide la presión en el fondo de este recipiente, de este lado del recipiente. Y el manómetro en B, bueno, será este de acá, que mide la presión en el fondo de este lado de este recipiente. Y la altura H es esta altura que tengo en este manómetro diferencial de columna de fluido. Este lado está abierto a la atmósfera. Y bueno, en sí el fluido no conozco exactamente cuál es, pero vamos a, posiblemente en este caso podríamos asumir que es agua si no tenemos información del fluido. Luego tenemos, bueno, una porción de la mitad del tanque está lleno con mercurio, esta parte es agua y tenemos también aire en medio. Bien, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a hacer la misma ecuación que habíamos utilizado en el ejemplo anterior. Vamos a partir de la presión en un punto conocido, calcularemos las variaciones de presión desde A hasta B, o sea, es decir, del punto conocido al nuevo punto, y encontraremos con eso la presión en el punto B. En este caso, esta ecuación será, partiremos del punto A, calcularemos todas las variaciones de presión a lo largo de A a B, es decir, esta trayectoria, y con eso llegaremos al punto B. La presión del punto A ya la conocemos, tiene este valor. Bien, solo nos falta calcular entonces las variaciones de presión. Hacemos este cálculo, entonces tenemos presión en A. Esta primera variación de presión será gamma por la profundidad, ¿no? Esto es negativo porque perdemos profundidad. Entonces menos 0.8, bueno, la distancia convertida a metros, y por el peso específico del mercurio, que en este caso es este fluido. Hemos llegado hasta acá. Ahora, bueno, de este punto a este punto, X a Y, la presión no cambia dado que estamos a la misma altura sobre el agua. Entonces acá la variación de presión es 0. Y finalmente, esta variación de presión será el gamma de este fluido, gamma del agua, el peso específico del agua por la profundidad, ¿no? 0.8 metros. Y con eso hemos llegado a la presión en B. Y bueno, acá voy a resaltar un tema importante sobre las unidades. Es que para que lo ideal es que todo el sistema de unidades sea coherente entre sí, es decir, que las presiones estén en pascales. En el sistema internacional, por ejemplo, las fuerzas estén en newtons, las distancias en metros, las masas en kilos y el tiempo en segundos, ¿no? En este caso, bueno, por eso hemos convertido las distancias de centímetros a metros y he utilizado metros en la ecuación. Entonces el valor de peso específico que tendré que usar será en 2 newtons por metro cúbico, que es básicamente, si recordamos, el valor que teníamos acá, ¿no? Para el gamma del agua, este valor de acá. Bien, haremos este cálculo para mostrar cómo se realiza esta operación. Entonces tenemos ahora la presión A, que tendría que estar en pascales. Vamos a convertirlo. 148.670. Ahora esto vendría a ser menos 0.8 por el peso específico del mercurio. Bueno, el mercurio es 13.6 veces más pesado que el agua.
Entonces simplemente será 13.6 por 9810. Ese será su peso específico. Perdón. 136. Bueno, esto tendría que dividirlo entre... Vamos a volver a hacerlo. 148, 67 y menos 0.8 por 13.6 por 9810, ¿no? El peso específico del agua. Bien, y finalmente vamos a sumar este último término, 0.8 por el peso específico del agua, que es 9810. Bueno, vamos a volver a hacer este cálculo, no nos había salido anteriormente, posiblemente hemos cometido algún error. Entonces, presión convertida a pascales, 148.670 pascales, menos 0.8 la altura por el peso específico del mercurio, que es 13.6 veces la del agua, que vale 1810. Y finalmente, más 0.8 por 1810. Bueno, y finalmente este valor será la presión en B, 49.800 pascales, que lo vamos a redondear a 49.8 kilopascales. Bien. Ahora, para hacer el cálculo de la altura H, vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a establecer la ecuación de presión desde un punto conocido, que puede ser este, y a través y llegar a ese otro punto donde también conocemos la presión. En este caso podrá ser A o B. Bueno, para nuestro ejemplo vamos a partir del punto B y vamos a ir a través de toda esta columna de fluidos y llegar hasta este otro punto donde también conocemos la presión, que vale 0. En medio de estas ecuaciones aparecerá este término, esta variable de altura desconocida, h, y de ahí podremos despejarla. Bien, vamos a ejecutar esto. Entonces partimos del punto B, presión en B, tenemos acá, vamos a ir subiendo, en este caso toda esta altura de fluido en el agua, que si sumamos estas distancias en metros será menos, bueno, 1.35 por el peso específico del agua. Y bueno, hemos llegado hasta este punto. Esta variación de presión es negativa porque perdemos presión. Ahora, variación de presión en el aire, todo este tramo de acá, eso es 0, no aporta en nada a esta ecuación. Vamos a asumir directamente que es despreciable la variación de presión en un gas. Y ahora nos toca este último tramo, ¿no? Variación de presión en este fluido. En este caso estamos ascendiendo, estamos yendo hacia arriba, a una altura h. Entonces será menos peso específico de este fluido por h. Y con eso hemos llegado al punto acá, a la presión atmosférica, que vale 0. Y bien, entonces de acá, bueno, conozco tanto la presión atmosférica como la presión en B, estos dos valores de presión, y no conozco yo h. Entonces voy a despejarlo de esta ecuación y tendré esta expresión para la respuesta h. Y si nos damos cuenta, esto queda en función del peso específico de este fluido, que no nos ha quedado especificado. Si este fluido lo asumimos como agua, este peso específico será igual a este, y básicamente la respuesta será directamente este término. Y si no es agua y es otro fluido, esto será el inverso de la densidad relativa. Entonces será, bueno, 1 sobre S, ¿no? Todo esto será 1 sobre S. Entonces el término será, bueno, 1 sobre S. Bueno, entonces depende de a qué fluido es el que consideramos para determinar la respuesta de la altura h. Bien, bueno, espero que acá haya quedado claro cómo podemos evaluar las variaciones de presión en columnas de fluido. Con esto vamos a resolver un siguiente ejercicio. En el ejemplo número 4 nos piden determinar la cota de líquido en el punto A. Y bueno, el punto A es este punto de acá. Y bueno, ahora vamos a entender un poco la figura y luego hablar de lo que es la cota. Bueno, en esta figura tenemos una serie de manómetros de columnas de fluidos diferentes. En este caso tenemos un punto de apertura atmosférica, este punto de acá. Y a partir de acá básicamente tenemos una columna de mercurio. Ahora tenemos una columna de CO2 que bueno, va a seguir por acá. Nuevamente otro manómetro con una columna de mercurio. Vamos a pasar a este contenedor que contiene CO2. Básicamente está comunicado por este lugar hasta acá. Luego atravesaremos nuevamente mercurio. Atravesaremos una columna de aire.
una columna de aceite de densidad relativa 0.8. Luego trazaremos este fluido de densidad relativa S hasta acá, y finalmente, bueno, pasaremos por agua y finalmente por nitrógeno, ¿no? Hasta llegar hasta este otro punto, 11, que es el punto donde tengo un valor de presión, de una medida de presión. Entonces básicamente el problema será ir calculando variaciones de presión a lo largo de todas estas columnas de diferentes fluidos. Bien, ahora hablemos de la cota. ¿Qué es la cota en un líquido? Pues la cota no es nada más que una medida de altura respecto a un nivel de referencia. Por ejemplo, la cota acá, 33.5. En este caso representa la medida de altura respecto a un nivel de referencia. En este caso este será nuestro nivel de referencia, que llamaremos cota 0. Normalmente se llama cota 0. Entonces esta altura que existe entre este nivel de referencia y este, bueno, el punto número 10 o el punto acá, es en la altura llamada cota, ¿no? Entonces si la cota es 33.5, esta altura será 33.5 metros. Y de esa forma para todas las cotas. Entonces, 32 metros, cota 32 será distancia 32 metros, medida desde el nivel de referencia hasta ese punto. Bien, habiendo aclarado eso de las cotas, vamos a ahora ocuparnos de resolver el cálculo de presiones y, bueno, determinar la cota en este punto A. ¿Cuál es la cota en el punto A? Es la medida H, ¿no? Será el valor de H, la distancia entre el punto A y el nivel de referencia. Entonces esta cota es nuestra incógnita, H es nuestra incógnita. Bueno, nos vamos a dar cuenta que conocemos el valor de presión en este punto. P1 es apertura atmosférica y vale 0. Y también conocemos el valor de la presión en este punto, presión 11, que vale, bueno, 0,2 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces conocemos estas dos presiones. Lo que vamos a hacer es establecer una ecuación que parta del punto 1, siguiendo toda la columna de fluido que hemos mostrado anteriormente, atraviese esta zona y llegue hasta este punto 11. Entonces estableceremos esta ecuación de esta forma. Partiremos del punto 1, luego calcularemos las variaciones de presión a lo largo del camino desde 1 hasta el punto 11, y con eso habremos llegado al valor de la presión en 11, donde conoceremos el valor de la presión 1 y la presión 11, y básicamente en la expresión de variación de presión va a aparecer esta altura H, va a aparecer dentro de este término, y vamos a despejarlo de ahí para resolver nuestra incógnita. Bien, entonces tenemos que calcular todas estas variaciones de presión, ¿no? De 1 hasta 11. Lo vamos a hacer por partes, así que acá está un poco expresado las variaciones de presión por partes. En la columna de mercurio, la variación de presión es, descendemos en profundidad, entonces será toda esta variación de presión será entonces 32 centímetros, ¿no? 0.32 metros por la densidad relativa del mercurio por gamma. Luego tenemos CO, esto es un gas, es decir que su variación de presión será 0. Bueno, en este caso es positiva, ¿no? Por ser en profundidad. Esta variación de presión ahora es 0 en el gas. Normalmente nos encontramos con mercurio, en este caso tenemos que subir, perdemos presión, por lo tanto será una variación de presión negativa. Entonces este valor de presión será menos 0.25 metros por la densidad de mercurio por el peso específico del agua. Bueno, densidad relativa del mercurio. Bien, ahora vamos por esta columna que es CO2. Eso es un gas, es decir que la variación de presión será 0. Luego en esta columna, volveremos a subir, así que perderemos presión. La variación de presión será negativa, menos 0.3 densidad relativa del mercurio por gamma. Y acá estamos en aire, es decir que acá no tendremos variación de presión, delta P igual a 0. Para calcular ahora la variación de presión en aceite, necesito la medida de profundidad o la altura entre estos dos niveles. Y bueno, acá no tengo esa medida, pero tengo una cota. Y bueno, tengo otra cota acá. Entonces tengo cota 36 y cota 32. Es decir que esta distancia vale 36 metros y esta otra vale 32. Por lo tanto, la diferencia será, y 36 menos 32 será 4 metros, ¿no? Esa es la profundidad de este. Entonces con esto la variación de presión en el aceite será, y la profundidad 4 por densidad relativa por el peso específico del agua.
Entonces con esto hemos calculado la variación de presión en el aceite. Habríamos estimado la variación de presión hasta acá. Y luego, bueno, esto es un fluido de densidad relativa S. Y la altura, bueno, esa distancia será, bueno, 32 metros menos H, ¿no? La cota H. Entonces, esta distancia es 32 menos H. Esa profundidad por el peso, por la densidad relativa, por el peso específico del agua, será la variación de presión en todo este tramo. Desde acá hasta acá. Hemos llegado acá con este tramo. Luego tendríamos que subir en agua, entonces esa variación de presión en agua será negativa. ¿Y cuál es la altura que tenemos que subir? Desde la cota H hasta la cota 33.5. Esto será entonces 33.5 menos H, ¿no? Esa será la altura que tenemos que analizar en el agua. Su variación de presión es negativa y vale, bueno, gamma por 33.5 menos H. Acá ya no escribimos la densidad relativa, porque la densidad relativa en el agua, bueno, vale 1. Acá vale 1, entonces esto no es necesario escribirlo. Bien, con esto tenemos entonces esta columna. Hemos logrado subir hasta este punto. Y finalmente, bueno, la variación de presión en el nitrógeno, que es un gas, es nuevamente 0. Y con esto habríamos llegado a este punto. Entonces, todos estos términos los voy a ir bueno, sumando a la ecuación para expresarlos en una sola ecuación. Si hacemos esto, bueno, obtendremos esta ecuación de acá. Bueno, acá vamos a ver, son detalles que ya hemos visto. La presión 1 es presión atmosférica, vale 0. Y, por ejemplo, la presión 2 y 3, que es la presión en el gas, es la misma. De hecho, entonces acá, por ejemplo, el punto 2 es este, el punto 3 es este. A lo largo del CO la presión es la misma, es constante y no existe variación de presión. Entonces estas ecuaciones expresan lo mismo que hemos representado, ¿no? Que en los gases no existe variación de presión. Y bueno, entonces acá tengo ya la presión de punto 1. Todo esto será la variación de presión de 1 a 11 y la presión de 11 que también conocemos. Habíamos dicho que iba a aparecer el término H en la expresión de esta variación de presión. De hecho, esta es nuestra incógnita. Entonces lo que vamos a hacer es reordenar términos, factorizar ese término común de estos dos elementos y bueno, si lo pasamos ahora esto al lado derecho de la ecuación y la presión 11 al lado izquierdo, bueno, esto quedará presión 1 más todo esto de acá, que es estos términos, menos la presión 11 que va a pasar a restar de este lado, y bueno, quedará igual a H por gamma S-1, ¿no? Todo este factor gamma por S-1 pasará luego a dividir para despejar H, y de acá obtenemos la respuesta de este problema. Vamos a recordar que en este ejercicio gamma es el peso específico del agua, ¿no? Multiplicado por diferentes densidades relativas de diferentes fluidos. El valor de peso específico del agua, bueno, es 9.810 newtons por metro cúbico, sobre metro cúbico. Con esto habríamos resuelto, podríamos encontrar ya los valores en esta ecuación, ¿no? Vamos a dejar esto en forma literal y si reemplazamos, bueno, tanto P1 como P2 y todas las densidades relativas que deberíamos tener su valor numérico, podríamos encontrar la respuesta de altura H. En este caso es la expresión matemática de nuestra respuesta. Bien, finalmente vamos a ver un último ejemplo, el ejemplo número 5. En este nos dicen el manómetro inclinado de la figura, este marca 0 inicialmente, cuando A y B están a la misma presión. El diámetro del depósito es 50 milímetros y del tubo inclinado 6 milímetros. Bueno, el diámetro del depósito es este de acá. Este es el diámetro del depósito. Y el diámetro del tubo inclinado, bueno, es este marcado acá, 6 milímetros. Para un ángulo de 30 grados y peso específico relativo del fluido manométrico 0.832. Entonces, ¿qué es el peso específico relativo? Es la densidad relativa también. Entonces, esto vale 0.832. Ya la diferencia de presión entre A y B en función de la lectura R. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nos piden esto, ¿no? Delta P de A a B en función de esa distancia R. ¿Cómo funciona esto? Inicialmente el tanque
bueno, este recipiente, cuando se encuentra en equilibrio, tanto PA y PB son iguales, el nivel se mantiene constante y será esta línea roja representada acá. Cuando exista mayor presión en A, esto, bueno, básicamente va a hundir este nivel, va a bajar este nivel hasta este punto, y todo este volumen que habría disminuido, señalado acá, remarcado en rojo, será un volumen que tendrá que incrementar en este tramo, ¿no? Será un incremento de valor R en la medida diagonal. Y entonces lo que vamos a establecer es este equilibrio de volúmenes para encontrar una relación entre R y las variaciones de presión. Bien, entonces, bueno, hemos dicho que cuando la presión en A es mayor, ese nivel va a bajar de este punto a este otro, ¿no? Y de acá subirá de este punto de equilibrio hasta este otro de acá. Bueno, entonces ya cuando tengamos un sistema donde la presión en A es mayor a la presión en B, ocurrirá una configuración como esta. Vamos a llamar A este punto, el punto superior en contacto con la presión en esta sección, y B el punto en contacto con esta sección. Y bueno, vamos a establecer entonces primeramente estableceremos el equilibrio de volúmenes. Es decir, que el volumen que se disminuye en A será el volumen que incrementa en B. En este caso, el volumen en A será pi por el radio A al cuadrado, este radio de acá, por la altura h, y esto será igual al volumen en esta sección del tubo, ¿no? Que será pi por el radio en B al cuadrado por la altura, por esta distancia r. Y acá vamos a despejar h en función de r. Entonces h será igual a rb sobre ra al cuadrado, ¿no? Rb cuadrado sobre ra cuadrado. Solo vamos a recordar que rb sobre ra, este cociente, puedo manipularlo de esta forma. Puedo introducir un 2 a cada lado. Esto sigue siendo una igualdad y finalmente eso será igual a cociente de diámetros, ¿no? Diámetro b sobre diámetro a. Con lo cual esta expresión queda justificada. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 1, la altura en función del radio, de la lectura R. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la ecuación de balance de presiones entre el punto A y el punto B. Partiremos del punto A, es decir, partimos de este punto, presión en A, calculamos las variaciones de presión, que en este caso será, tendré que subir esta altura, que será entonces presión negativa, variación de presión negativa, menos la altura, que en este caso es h, más esta distancia que es la proyección de r, ¿no? Entonces h más r seno de tita por el peso específico del fluido, que es agua. Y con esto hemos llegado al punto B. Como nos pedían la variación de presión de A a B, eso es presión de B menos presión de A. Entonces, acá vamos a pasar el presión de B a este lado para obtener este término que será una diferencia de presiones, ¿no? Esto nos queda en función de h y de r. Pero como tenemos la ecuación 1 donde h también está en función de r, simplemente la reemplazamos y obtendremos la diferencia de presiones en función de r únicamente. Acá vamos a... esta ecuación ya es una ecuación que podríamos utilizar. Simplemente que vamos a recordar las unidades que podemos utilizar en el sistema internacional. En este caso, por ejemplo, las distancias deberían estar en metros para el sistema internacional, y entonces las presiones en pascales o newtons sobre metro cuadrado. Y para este tipo de expresiones, el peso específico estará en newtons sobre metro cúbico, ¿no? Que será entonces el valor de 1810 por la densidad relativa, que tendría este valor. Bien, entonces esto es en el sistema internacional, ¿no? Entonces la diferencia de presiones en pascales y el peso específico en newtons sobre metro cúbico, y tanto las distancias en metros. Sin embargo, la respuesta del problema estaba en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que son otras unidades de presión. Entonces, para esto lo que tendríamos que hacer es hallar un factor de conversión que convierte los pascales a esta nueva unidad de presión y multiplicar esta ecuación, todo este término al lado de la ecuación, por ese mismo factor de conversión.
lo que vamos a hacer es, bueno, multiplicar nosotros a gamma por ese factor de conversión para igualar esos términos. Bien, entonces vamos a eso. Y bueno, primero hallaremos el factor de conversión, que convierte newtons sobre metro cuadrado a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Convertiremos los newtons a kilogramos fuerza a través de este factor, y los metros cuadrados los vamos a convertir a centímetros cuadrados a través de este factor, ¿no? Un metro al cuadrado es igual a 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Entonces este valor de acá, bueno, estos dos valores de acá, esto constituye ese factor de conversión que convierte en pascales a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar ahora gamma por ese factor de conversión, es decir, por 1 sobre 9.81 y por 1 sobre 10.000. Haciendo esto, entonces nuestra diferencia de presiones ahora podemos escribirla en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y bueno, la distancia R seguiremos introduciéndola en metros, ¿no? Y de hecho este término, todo este término de acá es este que está expresado acá, ¿no? Entonces esto es este valor, y finalmente 1 sobre 10 es esto. Entonces esto es gamma por el factor de conversión que hemos creado. Y bien, entonces bueno, acá tenemos acá los valores de diámetro de B sobre el diámetro de A, que deberíamos también reemplazarlos en metros. Sin embargo, acá están reemplazados en su valor en milímetros, 6 milímetros y 50 milímetros. En todo caso, esto si lo hacemos en metros, ese diámetro sería entonces expresado en metros, será 6 por 10 a la menos 3, y del otro lado será entonces 50 por 10 a la menos 3. Y bueno, si estuviera escrito en metros tendrá este valor. En todo caso, 1 por 10 a la menos 3 podemos factorizar de estos dos términos y simplificarlo, ¿no? Entonces quedarán igualmente 6 sobre 50. Esta parte no es muy dependiente del sistema de unidades que se elija. Por lo tanto, esto puede quedar así, y finalmente la respuesta final del problema será esta, donde en la medida R será en metros y la respuesta de diferencia de presiones será en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, con esto hemos concluido estos ejemplos.